La élite empresarial se reúne para celebrar el contrato más grande en la historia de una renombrada CEO. Pero un gesto de desprecio contra una humilde anciana transforma la noche en un escándalo. Minutos después, su contrato multimillonario es cancelado ante todos, sin explicación. Ella no sabía que acababa de humillar a la madre del hombre que sostenía su imperio. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos de qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El salón del Gran Hotel de la Ciudad de México nunca había recibido una ceremonia tan grandiosa. Lámparas de araña de cristal colgaban del techo como estrellas capturadas, reflejando luz dorada sobre el mármol pulido que cubría cada centímetro del suelo. Valentina Montero observaba todo aquello con una sonrisa discreta en los labios, pero por dentro su corazón latía a un ritmo acelerado de pura satisfacción. Aquel era el momento que ella había esperado toda la vida. No solo esperado, sino perseguido con uñas y dientes, sacrificando noches de sueño, fines de semana, relaciones e incluso pedazos de sí misma que quizás nunca recuperaría. A sus 42 años, Valentina era considerada una de las empresarias más influyentes del país. Su empresa, Montero Inversiones y Desarrollo, había comenzado con una oficina alquilada en Paseo de la Reforma y ahora ocupaba 3 pisos enteros de un edificio corporativo de cristal espejado en la misma región. Eran 500 empleados, contratos en 17 estados mexicanos y participación en proyectos que movían miles de millones de pesos anualmente. Valentina siempre supo que era diferente. Desde niña, cuando crecía en un apartamento apretado en la colonia Doctores, ella miraba por la ventana y veía los lujosos edificios a lo lejos, prometiéndose a sí misma que un día estaría allí dentro, comandando, decidiendo, siendo importante. Y lo consiguió. Se graduó en Administración de Empresas en el ITAM, hizo un MBA en Finanzas, trabajó 18 horas al día durante años hasta abrir su propia consultoría. Los primeros clientes eran pequeños, tímidos, pero Valentina tenía algo que pocos tenían: una ambición feroz y una capacidad impresionante para identificar oportunidades donde otros veían solo riesgo. Con el tiempo, ella creció, y creció rápido. Inversores comenzaron a aparecer, contratos más grandes surgieron, y antes de que se diera cuenta, Valentina estaba en la cima. O casi. Porque aquella noche representaba la verdadera cima. El contrato de $700 millones con Global Tech Enterprises, una multinacional estadounidense que finalmente reconocía el potencial de Montero Inversiones para gestionar un megaproyecto de infraestructura digital en México. Era el mayor acuerdo corporativo jamás firmado por su compañía. Era la consolidación definitiva de todo lo que ella había construido. Era la prueba de que Valentina Montero no era solo una empresaria de éxito más, sino una verdadera potencia. El salón estaba repleto. Ejecutivos con trajes impecables conversaban en grupos, sosteniendo copas de champán francés. Periodistas de medios especializados circulaban discretamente, registrando cada detalle. Drones de prensa autorizados sobrevolaban el ambiente, capturando imágenes aéreas que serían transmitidas en vivo para canales de televisión y portales de noticias. Valentina había contratado un equipo de relaciones públicas para garantizar que aquel momento fuera notificado en todos los medios relevantes. Al fin y al cabo, no bastaba con tener éxito. Era necesario que todos lo vieran. Era necesario que todos lo supieran. Ella usaba un vestido de fiesta azul marino, largo y ajustado, diseñado especialmente para la ocasión por un estilista renombrado. Sus cabellos castaños estaban recogidos en un elegante moño y usaba aretes de diamante que habían pertenecido a su abuela, la única herencia familiar que llevaba consigo. A Valentina le gustaba mantener esa pequeña conexión con sus orígenes, pero solo como recuerdo de cuánto había evolucionado. Ya no era la niña de la colonia Doctores. Ella era Valentina Montero, CEO, visionaria, referente. Entre los invitados, ella saludaba a magistrados, empresarios conocidos nacionalmente,
políticos influyentes y representantes de instituciones financieras. Cada apretón de manos era calculado, cada sonrisa estratégica. Valentina sabía que en aquel ambiente la imagen lo era todo, y ella había construido la suya con precisión quirúrgica. Mujer de negocios, determinada, inquebrantable, alguien que no se dejaba afectar por nada ni por nadie. La ceremonia oficial comenzaría en pocos minutos. En el escenario montado al fondo del salón, una mesa con tela de terciopelo rojo esperaba. Sobre ella, 2 bolígrafos dorados, documentos organizados y un micrófono. Valentina subiría al escenario junto con Ricardo Caldwell, el CEO de Global Tech. Firmarían el contrato ante todos y brindarían por el futuro. Los fotógrafos registrarían el momento exacto. La prensa lo repercutiría. El mercado financiero reaccionaría positivamente. Todo estaba planeado. Pero entonces, mientras Valentina conversaba con un grupo de inversores cerca del bar, sintió un ligero toque en su brazo. Se giró, esperando encontrar algún ejecutivo o quizás uno de los organizadores del evento. En cambio, vio a una anciana, de cabellos blancos recogidos en un moño simple, vistiendo un conjunto de pantalón y blusa en tono beige discreto. La mujer sonreía de forma tímida, casi avergonzada, y sus ojos claros brillaban con una ternura genuina. Valentina no la reconoció de inmediato. Frunció ligeramente el ceño, confusa. ¿Quién era aquella mujer? ¿Cómo había entrado al evento? ¿La seguridad no debería haber impedido el paso a personas sin invitación? La anciana se acercó un poco más y dijo con voz suave y cargada de emoción: «Valentina, querida, vine aquí solo para verte en este momento tan especial. Estoy muy orgullosa de ti. Mucho, de verdad». Valentina sintió una punzada de irritación. Aquella mujer la conocía. Ella no recordaba haberla visto antes. ¿Y por qué la llamaba querida? Miró a su alrededor rápidamente y percibió que algunos ejecutivos cercanos habían notado la escena. Estaban observando con curiosidad. Valentina detestaba situaciones fuera de su control, detestaba sorpresas, y aquella mujer, con su apariencia simple y su toque delicado, representaba exactamente eso, algo inesperado, algo que no formaba parte del guión. «Disculpe, pero creo que se ha confundido», respondió Valentina, intentando mantener el tono educado pero firme. «Este es un evento corporativo cerrado. Solo los invitados pueden estar aquí». La anciana parpadeó, sorprendida por la brusquedad, pero mantuvo la sonrisa. «Lo sé, querida. Vine con mi hijo. Él dijo que podía venir a saludarte. Siempre le hablé de ti, ¿recuerdas? Él siempre te admiró mucho, aunque tú nunca le prestaste mucha atención». Valentina sintió la sangre helarse en las venas. ¿Hijo? ¿Quién era el hijo de aquella mujer? Recorrió mentalmente la lista de invitados, intentando identificar quién podría haber traído a una madre tan fuera de lugar, y aquel comentario sobre admiración, sobre ella nunca haberle prestado atención. ¿Quién se creía con el derecho de hablarle así? Ella miró de nuevo a su alrededor. Más personas estaban prestando atención ahora. Un fotógrafo había dirigido la cámara hacia ellas. Valentina sintió la presión aumentar. No podía permitir que aquella situación se extendiera. No podía permitir que aquella mujer, con su simplicidad vergonzosa, manchara la imagen que ella había construido tan cuidadosamente. Dio un paso atrás, alejándose del toque de la anciana, y su expresión se cerró. Los ojos, antes solo fríos, ahora ardían con desprecio mal disimulado. «Mire», dijo Valentina, elevando ligeramente el tono de voz, «no sé quién es usted ni quién es su hijo, pero usted claramente no pertenece a este ambiente. Este es un evento corporativo de alto nivel. Personas como usted no deberían estar aquí». El salón alrededor comenzó a silenciarse. Las conversaciones fueron interrumpidas, las cabezas se giraron. La anciana, aún sin entender completamente lo que estaba sucediendo, intentó sonreír de nuevo, pero ahora había confusión en sus ojos. «Pero yo solo vine a saludarla, hija mía». «No soy su hija».
Valentina cortó, dura. Y está montando una escena vergonzosa. Mírese, mire este lugar. ¿Realmente cree que tiene sentido estar aquí? Es pobre, es sin clase. Personas de su nivel no pertenecen a eventos como este, no pertenecen a mi círculo. Las palabras salieron como cuchillas afiladas, cortando el aire y golpeando a la anciana de lleno. Doña Celia, como se llamaba la mujer, sintió que las piernas le flaqueaban. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero ella intentó contenerlas. Balbuceó una disculpa, la voz fallándole. Yo no quise molestar, yo solo quería... Pero Valentina no estaba dispuesta a escuchar. Estaba furiosa, furiosa por haber sido interrumpida, furiosa por estar siendo observada, furiosa porque aquella mujer con su fragilidad irritante estaba arruinando el momento que debería ser perfecto. Tomó la copa de vino tinto que sostenía en la mano, la levantó con un gesto brusco y ante los ojos horrorizados de todos a su alrededor, vertió el contenido sobre la cabeza de la anciana. El líquido rojo escurrió por los cabellos blancos, por el rostro arrugado, por el cuello frágil, manchando la blusa beige. Goteó en el suelo de mármol, formando pequeños charcos oscuros. Doña Celia cerró los ojos, petrificada por la humillación. No podía moverse, no podía hablar. Solo sentía el calor del vino, mojando su piel y el dolor profundo de haber sido despreciada de forma tan cruel. El salón entero quedó en silencio absoluto. Nadie se movía, nadie se atrevía a hablar. Los fotógrafos capturaron el momento exacto. Las cámaras de los drones registraron todo desde arriba. Los ejecutivos se miraban unos a otros, incrédulos. Algunos desviaron la mirada, avergonzados. Otros continuaron mirando fijamente, conmocionados. Valentina, sin embargo, no demostró arrepentimiento. Al contrario, ella sonrió, una sonrisa forzada y artificial. Se ajustó el vestido con un gesto desdeñoso y se giró, ignorando completamente a la mujer que acababa de humillar. Caminó de regreso al centro del salón, como si nada hubiera pasado, como si aquello fuera solo un pequeño ajuste necesario, algo que necesitaba hacerse para mantener el orden, para mantener el control. Algunos invitados intentaron retomar las conversaciones, pero el ambiente estaba pesado. Doña Celia, aún parada en el mismo lugar, fue auxiliada por una camarera que le ofreció servilletas. La anciana aceptó en silencio, limpiándose el rostro con las manos temblorosas, y luego salió discretamente del salón, desapareciendo por la puerta trasera. Nadie la siguió. Nadie preguntó si estaba bien. Valentina subió al escenario pocos minutos después, conforme lo planeado. Ricardo Caldwell, el CEO de Global Tech, ya estaba allí junto a otros ejecutivos. Él miró a Valentina con una expresión extraña, pero no dijo nada. Quizás no había visto lo ocurrido, o quizás prefería no comentar. El maestro de ceremonias inició el discurso formal. Habló sobre la asociación histórica entre Montero Inversiones y Global Tech. Elogió la visión estratégica de Valentina. Mencionó los impactos positivos que el contrato traería para la economía mexicana. Valentina escuchó todo aquello con una sonrisa calculada en el rostro, pero por dentro ella aún sentía la adrenalina del enfrentamiento, aún sentía la rabia, aún sentía la necesidad de probar que estaba en control. Cuando fue su turno de hablar, tomó el micrófono y se dirigió a la audiencia con la confianza de siempre. Buenas noches a todos. Este es un momento histórico para Montero Inversiones, un momento que representa años de arduo trabajo, dedicación incansable y una visión clara del futuro que queremos construir. Estoy inmensamente honrada de firmar este contrato con Global Tech, una empresa que comparte los mismos valores de excelencia e innovación que siempre han guiado nuestra trayectoria. Aplausos educados resonaron por el salón. Valentina continuó hablando, describiendo los detalles del proyecto, los beneficios esperados, las metas ambiciosas. Su voz era firme, segura, convincente. Nadie diría que, minutos antes, ella había humillado a una anciana de forma brutal. Nadie cuestionaría su capacidad de liderazgo solo por aquel incidente. Al fin y al cabo, ella era Valentina Montero. Y Valentina Montero no cometía errores,
O al menos eso era lo que ella creía. Cuando terminó el discurso, Ricardo Caldwell tomó el micrófono y también hizo su intervención. Agradeció a Valentina, a su equipo, a los inversores presentes. Mencionó la importancia de la asociación. Habló sobre los próximos pasos. Todo parecía estar transcurriendo perfectamente, hasta que un hombre invadió el escenario. Era alto, vestía un traje gris impecable y llevaba un maletín de cuero negro. Su expresión era seria, casi alarmada. Caminó directamente hacia Ricardo Caldwell y le susurró algo al oído. El CEO de Global Tech palideció instantáneamente. Miró al hombre, luego a Valentina, luego a la audiencia. Pidió permiso al micrófono y se apartó para conversar en particular. Valentina sintió un nudo en el pecho. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era aquel hombre? ¿Por qué Ricardo parecía tan perturbado? Los segundos parecieron arrastrarse. La audiencia comenzó a murmurar. Los ejecutivos intercambiaban miradas confusas. Valentina intentó mantener la compostura, pero sentía las manos sudarle. Algo andaba mal. Muy mal. Ricardo Caldwell regresó al micrófono, pero su postura era completamente diferente. Evitaba mirar directamente a Valentina. Carraspeó, claramente incómodo, y dijo: «Señoras y señores, lamento informar que, por motivos que aún están siendo aclarados, la firma del contrato será suspendida temporalmente». Un murmullo alto recorrió el salón. Valentina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Suspendida? ¿Cómo que suspendida? Aquello no tenía sentido. Todo estaba acordado. Todo estaba garantizado. Ella se acercó a Ricardo, intentando mantener la voz baja, pero firme. «Ricardo, ¿qué está pasando? No entiendo. ¿Qué significa suspendida?» Él la miró con una expresión que mezclaba vergüenza y algo cercano a la lástima. «Valentina, recibí una orden directa de nuestro accionista mayoritario. La instrucción es clara. Suspender inmediatamente la firma. No puedo hacer nada». «¿Accionista mayoritario? Pero ¿quién? ¿Por qué?» Valentina sintió que el pánico comenzaba a crecer. «Ricardo, esto no puede estar pasando. Tenemos un acuerdo. Tenemos meses de negociación. Tenemos...» «Lo sé», él interrumpió, ya alejándose, «pero las órdenes son claras. Lo siento mucho». Y entonces, como en una coreografía siniestra, otros ejecutivos comenzaron a levantarse. Representantes de empresas asociadas, inversores, miembros del consejo. Uno a uno fueron saliendo del salón. Algunos saludaron a Valentina rápidamente, con miradas evasivas. Otros simplemente salieron sin decir nada. Valentina se quedó parada en el escenario, sola, mientras el salón que minutos antes estaba repleto de admiración, ahora se transformaba en un desierto de sillas vacías y miradas juzgadoras. Los fotógrafos continuaban registrando. Los drones aún sobrevolaban. Pero ahora, en lugar de capturar el triunfo, estaban documentando la caída. Bajó del escenario con las piernas temblorosas. Buscó a alguien de su equipo, pero todos parecían tan perdidos como ella. Su asistente, Bruno, se acercó con el celular, en la mano, el rostro pálido. «Valentina, los portales de noticias ya están repercutiendo. Dicen que el contrato fue cancelado, y hay un video suyo, con una anciana». Valentina le arrebató el celular de la mano y vio. Era el video de la humillación. Ya tenía miles de visualizaciones. Los comentarios eran devastadores. Empresaria humilla a anciana en evento lujoso. CEO de Montero Inversiones arroja vino a mujer pobre durante ceremonia. Arrogancia sin límites. Sintió náuseas, sintió rabia, sintió desesperación. Pero sobre todo, sintió miedo. Miedo de que todo lo que había construido se estuviera desmoronando ante sus ojos. Y era exactamente eso lo que estaba sucediendo. Valentina salió del gran hotel de la Ciudad de México aquella noche sin entender completamente lo que había pasado. Entró en el coche que la esperaba, pidió al chofer que la llevara a casa y pasó todo el trayecto en silencio, mirando por la ventana las luces de la Ciudad de México pasar en un borrón indistinto.
Su mente giraba en círculos, intentando encontrar respuestas, intentando entender cómo todo se había desmoronado tan rápido. Cuando llegó a su apartamento en Polanco, un dúplex de 300 metros cuadrados con vista al Parque Lincoln, se encerró en la habitación y pasó la noche despierta, navegando por las noticias, leyendo los comentarios, viendo las repercusiones. El video de la humillación se había vuelto viral. Estaba en todas partes: periódicos, sitios web, redes sociales. Todos hablaban de Valentina Montero, la empresaria cruel que vertió vino sobre una anciana indefensa. ¿Y el contrato? El contrato de 700 millones había sido cancelado. Oficialmente cancelado. Global Tech emitió un comunicado diciendo que, tras una reevaluación de criterios éticos y alineación de valores, decidió suspender indefinidamente la asociación con Montero Inversiones. Valentina no podía creerlo, no podía aceptarlo. ¿Cómo? Una única acción, un único momento, ¿podría destruir todo? ¿Cómo aquella mujer insignificante, aquella anciana sin importancia, podría haber causado tanta destrucción? Pero lo peor aún estaba por venir, porque Valentina todavía no sabía quién era realmente doña Celia, todavía no sabía quién era el hijo discreto que ella había mencionado, todavía no sabía que el universo estaba a punto de revelarle la magnitud real de su arrogancia, y cuando lo descubriera, sería demasiado tarde. El amanecer llegó sin que Valentina hubiera dormido siquiera un minuto. Sentada en la butaca de la habitación, envuelta en una manta de cachemir, observaba el sol nacer por detrás de los edificios de la Ciudad de México con una sensación de irrealidad. Parecía imposible que solo 12 horas antes ella estuviera en la cúspide de la gloria, a punto de firmar el mayor contrato de su carrera, y ahora allí estaba ella sola, viendo su reputación ser destrozada en tiempo real en las redes sociales. El celular no paraba de vibrar. Mensajes, llamadas perdidas, notificaciones. Valentina miraba la pantalla con una mezcla de horror y fascinación. Eran periodistas pidiendo entrevistas, clientes preocupados queriendo explicaciones, miembros del consejo de la empresa exigiendo una reunión de emergencia. Pero ella no tenía fuerzas para responder. No todavía. Primero necesitaba entender lo que realmente había pasado. A las 7 de la mañana, Bruno, su asistente, llamó por 10ª vez. Valentina finalmente contestó, la voz ronca de cansancio. Bruno. Valentina, gracias a Dios. He estado intentando hablar contigo desde anoche. Necesitamos conversar urgentemente. La situación está peor de lo que pensábamos. ¿Peor cómo? Bruno dudó al otro lado de la línea. ¿Viste las noticias de hoy? Valentina miró la tableta a un lado, donde mantenía abiertos los principales portales de economía. Actualizó la página y sintió el corazón hundirse. Los titulares eran devastadores. Empresaria Valentina Montero pierde contrato millonario tras humillar a anciana en evento. Video viral. CEO de Montero. Inversiones agrede moralmente a una señora durante una ceremonia. Caída libre. Acciones de empresas ligadas a Valentina Montero se desploman tras escándalo. Se pasó la mano por el rostro, intentando procesar todo aquello. Bruno, te necesito aquí, ahora. Tenemos que hacer un control de daños. Tenemos que... Valentina, él la interrumpió, el tono más serio de lo que ella jamás había oído. Hay algo más. Recibí llamadas de 3 de nuestros mayores inversores esta mañana. Todos están considerando retirar sus recursos de la empresa. Están preocupados por la imagen, por la asociación. No quieren ser vistos apoyando a alguien que hizo lo que usted hizo. Valentina sintió la rabia explotar dentro de ella. Lo que yo hice, yo solo quité a una persona que no debería estar en ese evento. Estaba protegiendo la imagen de mi empresa. Silencio al otro lado. Bruno claramente no sabía cómo responder. Finalmente dijo con cautela. Valentina, creo que necesita ver cómo la gente está percibiendo esto. No se trata de si ella estaba o no en el evento. Se trata de la forma en que la trató. El vino, las palabras, todo fue grabado y está en todas partes. Valentina colgó sin responder.
Tiró el celular en el sofá y se levantó caminando hasta la ventana. Abajo, la ciudad despertaba a otro día. La gente iba al trabajo, llevaba a sus hijos a la escuela, vivía sus vidas normales. Y allí estaba ella, Valentina Montero, observando todo desde su lujoso apartamento, sintiendo por primera vez en la vida que todo el éxito que había conquistado podría simplemente desaparecer. Las horas siguientes fueron un borrón. Bruno llegó con una pila de documentos y un plan de acción para gestionar la crisis. Contrataron una empresa especializada en gestión de reputación. Redactaron una nota oficial pidiendo disculpas por lo ocurrido, alegando que Valentina había pasado por un momento de estrés extremo y que no reflejaba sus verdaderos valores. Pero cuando la nota fue divulgada, la reacción fue aún peor. La gente acusó a Valentina de ser falsa, de solo disculparse porque fue descubierta. Influencers digitales hicieron videos analizando su lenguaje corporal, señalando signos de que no estaba genuinamente arrepentida. Y entonces comenzaron las consecuencias empresariales reales. El lunes siguiente, Valentina fue convocada a una reunión de emergencia con el Consejo de Montero Inversiones. La sala de reuniones, en el 23º piso, estaba tensa cuando ella entró. 8 miembros del consejo la esperaban, sentados alrededor de la mesa de cristal, con expresiones que variaban entre preocupación y desaprobación. Fernando Acevedo, el presidente del consejo y uno de los primeros inversores de la empresa, abrió la reunión sin rodeos. «Valentina, ¿entiende la gravedad de la situación en la que nos ha puesto?» Ella se sentó, intentando mantener la postura erguida, confiada. «Fernando, entiendo que hubo una repercusión negativa, pero necesitamos enfocarnos en lo que importa, nuestros resultados, nuestros proyectos, nuestra capacidad de entrega. Un incidente aislado no puede definir años de trabajo exitoso». «¿Incidente aislado?», intervino Mariana Duarte, una de las inversoras. «Valentina, perdimos el contrato de 700 millones con Globaltech. 3 inversores ya han señalado que van a retirar recursos. Estamos recibiendo llamadas de clientes preocupados. La imagen de la empresa está completamente comprometida. Esto no es un incidente aislado. Esto es una crisis». Valentina sintió la frustración crecer. ¿Por qué no entendían? ¿Por qué le daban tanto peso a aquello? Podemos recuperarnos. Siempre nos recuperamos. Tenemos otros contratos en negociación, otros proyectos, que también están siendo reevaluados, cortó Fernando. Valentina, la cuestión no es solo financiera, es ética. Usted humilló públicamente a una anciana, le arrojó vino, la llamó pobre, sin clase. Eso fue transmitido en vivo, grabado, compartido millones de veces. ¿Cómo espera que nuestros socios, nuestros clientes, sigan confiando en nuestro liderazgo? «Ya pedí disculpas», Valentina replicó, la voz más alta de lo que pretendía. «Asumí el error. ¿Qué más quieren que haga?» Un silencio pesado invadió la sala. Fernando intercambió miradas con los otros miembros del consejo antes de volver a hablar. «Valentina, necesitamos que se aparte temporalmente de la presidencia de la empresa, hasta que la situación se calme, hasta que podamos reconstruir nuestra imagen». Valentina sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Apartarme? ¿De mi propia empresa? Es temporal», Mariana intentó suavizar. «Solo hasta que consigamos controlar los daños. Usted seguirá siendo accionista, seguirá teniendo voz en las decisiones estratégicas, pero necesitamos una nueva cara al frente, alguien que no esté asociado al incidente». Valentina se levantó bruscamente, la silla raspando el suelo. «No pueden hacer eso. Yo construí esta empresa desde cero. Yo los traje a cada uno de ustedes aquí. Yo...» «Valentina», Fernando la interrumpió, firme pero no cruel. «Usted la construyó, sí, y por eso estamos intentando salvar lo que usted construyó. Pero en este momento, usted es el problema, y necesitamos actuar rápidamente antes de que sea demasiado tarde». Ella los miró a cada uno, buscando alguna señal de apoyo, de lealtad, pero encontró solo determinación. Ellos ya habían decidido. Aquella reunión era solo una formalidad.
Valentina salió de la sala de reuniones sin decir nada más. Volvió a su oficina, cerró la puerta y se sentó en la silla de cuero que había elegido personalmente cuando decoró aquel espacio. Miró a su alrededor, viendo los premios en los estantes, las fotos enmarcadas de eventos importantes, las placas conmemorativas. Todo aquello parecía distante ahora, como si perteneciera a otra vida. En los días siguientes, la situación solo empeoró. La prensa continuó cubriendo el caso, ahora explorando nuevos ángulos. Hicieron reportajes sobre la trayectoria de Valentina. Entrevistaron a exempleados que hablaron sobre su temperamento difícil, su exigencia extrema, su frialdad. Surgieron relatos de otras situaciones en las que ella había tratado a personas con desprecio, aunque nada tan explícito como el incidente con la anciana. Y entonces, 3 días, después de la fatídica ceremonia, una nueva información comenzó a circular discretamente en los círculos empresariales de la Ciudad de México. La identidad de la mujer humillada. Valentina estaba en casa cuando Bruno llamó, la voz temblorosa. «Valentina, está sentada. ¿Qué pasó ahora, Bruno?» «Descubrí quién era la señora, la que usted... bueno, la del video». Valentina sintió un escalofrío. ¿Y? Su nombre es Celia Tavares, doña Celia, como es conocida. Es madre de un hombre llamado Gabriel Tavares. El nombre no significaba nada para Valentina. ¿Gabriel Tavares? ¿Quién es ese? Bruno dudó al otro lado de la línea. ¿Recuerda a aquel analista financiero que trabajó con nosotros hace unos 5 años? Estaba en el departamento de investigación, siempre callado. ¿Nunca llamaba la atención? Valentina revolvió su memoria, pero no pudo visualizar a nadie. Tantas personas habían pasado por la empresa a lo largo de los años. No me acuerdo. ¿Y qué? ¿Cuál es la relevancia? Valentina, hice algunas investigaciones. Gabriel Tavares dejó nuestra empresa y, bueno, aparentemente invirtió bien, muy bien. Hay rumores de que montó una red de inversiones a través de holdings y trusts offshore. Nadie sabe exactamente cuánto tiene, pero... Bruno, ve al grano. Valentina, Gabriel, Tavares puede ser uno de nuestros inversores ocultos, quizás hasta el principal. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina sintió que el suelo desaparecía nuevamente bajo sus pies. ¿Inversor oculto? ¿Cómo así? Explica eso mejor, ella exigió, la voz baja. Bruno respiró hondo. ¿Recuerda cuando conseguimos aquella gran inversión hace 3 años? La que permitió nuestra expansión nacional. Vino a través de una holding de las Islas Caimán llamada Horizon Ventures. Siempre asumimos que era un grupo internacional, pero nunca investigamos a fondo porque el dinero era real y las condiciones eran óptimas. Bueno, contraté a un investigador privado para rastrear el origen, y todo indica que Horizon Ventures es controlada por Gabriel Tavares. Valentina sintió náuseas. Pero eso no tiene sentido. ¿Por qué invertiría en mi empresa? ¿Por qué lo escondería? No lo sé, pero hay más, Valentina. El contrato con Global Tech. ¿Quién hizo el puente entre usted y ellos? ¿Quién presentó la empresa a Ricardo Caldwell? Valentina pensó. Había sido a través de un intermediario. Una consultoría boutique de la que ella nunca había oído hablar antes. Se pusieron en contacto hace 1 año, ofreciendo la conexión con Global Tech. En aquel momento, Valentina lo encontró extraño, pero no cuestionó. Era una oportunidad demasiado grande. Estoy diciendo que Gabriel Tavares puede haber orquestado todo esto. Las inversiones, las conexiones, el contrato, todo. Valentina sintió rabia y confusión en partes iguales. ¿Pero por qué? ¿Qué gana con eso? No lo sé, pero humilló a su madre, Valentina, y ahora todo se está desmoronando. Ella colgó el teléfono y se quedó parada en medio de la sala, procesando. Gabriel Tavares. Un nombre que apenas recordaba. Un empleado insignificante al que probablemente nunca había tratado con importancia. ¿Y él estaba detrás de todo? Valentina necesitaba respuestas. Cogió el celular y le pidió a Bruno que consiguiera la dirección de Gabriel. No importaba lo que tuviera que hacer, iría a verlo
y descubriría la verdad. 2 horas después, Valentina estaba frente a un edificio discreto en la colonia Roma. No era lujoso, pero era elegante, bien ubicado. Ella verificó el número del apartamento que Bruno había conseguido y subió por el ascensor, el corazón latiéndole acelerado. Cuando tocó el timbre, una parte de ella esperaba que nadie abriera. Pero la puerta se abrió, revelando a un hombre de unos 40 años, cabellos castaños ligeramente canosos, ojos oscuros y una expresión serena que contrastaba completamente con el torbellino de emociones que Valentina sentía. «Valentina», él dijo, como si la estuviera esperando. «Pase». Ella dudó por un segundo antes de entrar. El apartamento era simple pero cómodo. Libros apilados, muebles de madera, una agradable vista de la ciudad. Gabriel cerró la puerta y gesticuló hacia el sofá. «Siéntese». Valentina permaneció de pie. «Gabriel Tavares, usted trabajó para mí». «Trabajé. Por 3 años. Usted nunca me notó, claro, pero sí, trabajé para usted. Y ahora descubro que es, ¿qué? ¿Un inversor secreto? ¿Usted financió mi empresa?» Gabriel sonrió, pero era una sonrisa triste, entre otros. «Sí». «¿Por qué? ¿Por qué haría eso? ¿Por qué esconderlo?» Él caminó hasta la ventana, mirando hacia afuera. «Porque yo creía en usted, Valentina. Cuando trabajé en su empresa, vi su potencial, vi su capacidad de transformar ideas en realidad. Sí, usted era difícil, a veces cruel, pero pensé que quizás con el apoyo adecuado, con los recursos adecuados, usted podría convertirse no solo en una empresaria de éxito, sino en alguien que realmente hiciera la diferencia». Valentina negó con la cabeza confusa. «Entonces me ayudó. ¿Por qué? ¿Qué gana con eso?» «Nada. Yo no quería nada. Solo quería verla brillar. Mi madre siempre me enseñó a apoyar a las personas en quienes creemos, incluso cuando ellas no se dan cuenta, incluso cuando no lo reconocen». Su madre. Valentina sintió un nudo en la garganta. Doña Celia. Gabriel se giró para mirarla y por primera vez Valentina vio rabia en sus ojos. «Mi madre, la mujer que usted humilló públicamente, la mujer que usted cubrió de vino y llamó pobre, sin clase, delante de cientos de personas». Valentina intentó hablar, pero las palabras no salían. Gabriel continuó, la voz firme pero cargada de emoción. «Ella fue a ese evento porque yo la invité. Porque yo estaba allí observando de lejos, como siempre hice, y ella quería saludarla. Ella siempre me escuchaba hablar de usted, de su trabajo, y se alegró cuando supo del contrato. Solo quería decirle que estaba orgullosa. Eso fue todo. Yo no sabía...» Valentina comenzó, pero Gabriel la interrumpió. «Usted no sabía porque nunca se preocupó en saber. Para usted, ella era solo otra persona insignificante, así como yo lo fui, así como todos los que no forman parte de su círculo de élite lo son». Valentina sintió que las lágrimas amenazaban, pero las contuvo. «Gabriel, cometí un error terrible, pero usted no puede destruir todo lo que construí por eso. Usted no puede...» «Puedo, y ya lo hice». Él tomó una carpeta que estaba sobre la mesa y se la entregó a ella. «Estos son los documentos de rescisión de todas mis inversiones en su empresa. Legal, irreversible. El contrato con Global Tech, yo era el accionista mayoritario que bloqueó la firma. Los otros inversores que se están retirando, yo sugerí que lo hicieran». Valentina abrió la carpeta con manos temblorosas. Era verdad. Todo estaba allí. Documentos legales, firmas, sellos. «Me está destruyendo». «No, usted se destruyó. Yo solo retiré mi apoyo. Y sin él, Valentina, usted descubrirá que mucho de lo que consideraba suyo nunca lo fue realmente». Ella lo miró, desesperada. «Por favor, debe haber algo que pueda hacer. Le pediré disculpas a su madre. Haré cualquier cosa, solo no...» Valentina ya pidió disculpas, públicamente, y fue vacío, porque usted no entiende lo que hizo mal. Para usted el problema es la repercusión, no la acción en sí. «No es verdad. Sé que me equivoqué.
Sé que fui cruel, yo solo... Se detuvo, la voz fallándole. Gabriel suspiró, cansado. ¿Sabe lo que mi madre me dijo cuando regresó a casa aquella noche? Dijo que no estaba enojada con usted. Estaba triste. Triste porque veía en usted a alguien tan brillante, tan capaz, pero tan vacía por dentro. Y ella tenía razón. Valentina sintió las lágrimas finalmente escurrir. Cayó de rodillas, allí mismo en medio de la sala del apartamento de Gabriel, llorando de una forma que no lloraba desde niña. «Por favor», imploró, «por favor, deme una oportunidad de arreglar esto». Gabriel la observó por un largo momento antes de responder, la voz suave pero firme. «No hay nada que arreglar, Valentina. Al menos no entre nosotros. Lo que necesita arreglar está dentro de usted. Y eso nadie puede hacerlo por usted». Él abrió la puerta, indicando que la conversación había terminado. Valentina se levantó, se limpió el rostro y salió sin mirar atrás. Mientras bajaba en el ascensor, sostenía la carpeta con los documentos, sintiendo el peso real de todo lo que había perdido. Y lo peor era saber que ella misma había causado todo aquello. Los días que siguieron al encuentro con Gabriel fueron los más sombríos en la vida de Valentina. Pasó la mayor parte del tiempo encerrada en el apartamento, evitando el contacto con el mundo exterior. Las noticias continuaban, pero ahora con nuevos acontecimientos. La prensa había descubierto la conexión entre Gabriel Tavares y Montero Inversiones. Los titulares especulaban sobre el inversor fantasma que había construido y luego destruido un imperio corporativo. Algunas publicaciones pintaban a Gabriel como un vengador silencioso. Otras cuestionaban la ética de sus acciones, pero la mayoría coincidía en un punto. Valentina había cosechado exactamente lo que había sembrado. La empresa estaba en caída libre. Sin las inversiones de Gabriel y con la retirada de otros socios asustados por la crisis de imagen, Montero Inversiones tuvo que cancelar proyectos, despedir empleados y renegociar contratos. Fernando Acevedo, el presidente del consejo, asumió temporalmente la gestión e hizo todo lo posible para detener la hemorragia financiera. Pero todos sabían que sería difícil recuperar el prestigio perdido. Valentina recibió la noticia de que estaba oficialmente apartada de la presidencia un martes lluvioso. Bruno fue a su apartamento a entregarle los documentos personalmente y por primera vez desde que empezó a trabajar con ella, parecía genuinamente preocupado por su bienestar. «Valentina, necesita comer algo», dijo, mirando la pila de cajas de comida a domicilio esparcidas por la sala. «Necesita salir de aquí. Esto no le está haciendo bien». Ella estaba sentada en el sofá, usando la misma bata desde hacía 2 días, el cabello despeinado. Apenas parecía la ejecutiva impecable que dirigía reuniones con mano firme. «No hay motivo para salir, Bruno. No hay motivo para nada». «Eso no es verdad. Todavía tiene recursos, todavía tiene conocimiento. Puede reconstruir si quiere». Valentina rió, pero era un sonido amargo. «¿Reconstruir? ¿Con qué imagen? ¿Con qué credibilidad? Nadie más confía en mí. Nadie más me respeta. Soy la mujer que le arrojó vino a una anciana. Es eso lo que la gente recordará cuando oiga mi nombre». Bruno suspiró, sentándose a su lado. «Entonces, cambie la narrativa. Demuestre que aprendió. Demuestre que es diferente». «¿Cómo? ¿Cómo hago eso?». Él no tenía respuesta. Se quedaron sentados en silencio por unos minutos antes de que Bruno se levantara. «Seguiré trabajando con Fernando por ahora, pero si me necesita, para cualquier cosa, solo tiene que llamar». Cuando él se fue, Valentina se quedó sola de nuevo. Pero esta vez, en lugar de hundirse aún más en la autocompasión, se levantó. Caminó hasta el baño, se miró en el espejo y casi no se reconoció. Los ojos estaban hinchados, la piel pálida, la expresión derrotada. Era como si toda la confianza que siempre la había definido se hubiera evaporado, dejando solo una cáscara vacía. Se duchó, por primera vez en días, sintiendo el agua caliente de verdad. Se puso ropa limpia, sencilla, y entonces tomó el celular
e hizo algo que no hacía en mucho tiempo. Llamó a su madre. Doña Marlí vivía en un apartamento modesto en la colonia Doctores, el mismo barrio donde Valentina había crecido. Las dos se habían distanciado en los últimos años, especialmente después de Indian Pins, que Valentina comenzó a frecuentar círculos más elitistas. Valentina siempre pensó que su madre no entendía su mundo, sus ambiciones, y doña Marlí, por su parte, siempre sintió que había perdido a su hija en un universo de apariencias y frialdad. «¿Valentina? Hija, ¿eres tú de verdad?». La voz de doña Marlí sonó sorprendida cuando contestó: «Hola, mamá, yo quería saber si puedo ir a verte». Hubo una pausa al otro lado. «Claro, hija, claro que puedes». «¿Cuándo?». «Ahora, si no es molestia». «Nunca es molestia». «Ven». Valentina pidió un coche por aplicación y durante todo el trayecto, hasta la colonia Doctores, se sintió extraña. Hacía años que no visitaba aquel barrio. Cuando pasaba por las calles familiares, reconocía pedazos de su infancia, la panadería donde compraba pan por la mañana, la escuela donde estudió hasta la secundaria, la plaza donde jugaba con otros niños. Todo parecía más pequeño de lo que recordaba, pero también más acogedor. Doña Marlí la recibió con un abrazo apretado. Era una mujer de unos 65 años, cabello canoso, manos curtidas por años trabajando como costurera. Había criado a Valentina sola, después de que su padre falleciera, cuando Valentina tenía solo 8 años. Trabajó incansablemente para darle a su hija educación, oportunidades, una vida mejor. «Estás tan delgada», comentó doña Marlí, guiando a Valentina dentro del apartamento. «Voy a hacer un café. ¿Comiste hoy?». «No mucho». Mientras su madre preparaba café y separaba pan, queso y frutas, Valentina se sentó a la pequeña mesa de la cocina. Miró a su alrededor, viendo las paredes sencillas, los muebles antiguos pero bien cuidados, las fotos familiares colgadas. Había una foto de ella en su graduación de la universidad, sonriendo con toga y birrete. Parecía otra persona. Doña Marlí puso todo en la mesa y se sentó frente a su hija. «Vi las noticias, Valentina. Vi lo que pasó». Valentina sintió un nudo en el pecho. «¿Y qué pensaste?». Su madre le tomó la mano con ternura. «Pensé que mi hija se perdió en el camino, pero también pensé que aún puede encontrarse». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Valentina. «Mamá, lo arruiné todo, todo lo que construí, todo lo que conquisté. Y lo peor es que me lo hice a mí misma. Fui cruel con una mujer que solo quería ser amable. Fui arrogante, presuntuosa. Me convertí exactamente en el tipo de persona que solía despreciar cuando era niña». Doña Marlí le apretó la mano. «Valentina, siempre fuiste determinada. Siempre quisiste más. Siempre luchaste. Y no hay nada de malo en eso. El problema es cuando olvidamos de dónde venimos. Cuando olvidamos que el éxito no es solo sobre dinero o poder, es sobre quién eres cuando nadie te está mirando. ¿Cómo arreglo esto? ¿Cómo vuelvo a ser quien era? No vuelves. Sigues adelante, pero siendo diferente. Mejor». Conversaron durante horas. Valentina le contó sobre Gabriel, sobre cómo él había financiado secretamente su empresa, sobre cómo ella nunca siquiera lo recordaba. Le contó sobre la humillación de doña Celia, sobre el vino, sobre las palabras venenosas, y por primera vez admitió en voz alta: «Hice aquello porque tenía miedo. Miedo de que la gente viera que no soy tan diferente de ellos, que yo también vengo de un lugar simple, que yo también luché. Construí esta imagen de perfección, de superioridad, y cuando aquella mujer me tocó, cuando me trató con cariño, sentí que mi máscara se caería. Entonces reaccioné, y la destruí antes de que ella pudiera recordarme quién soy realmente». Doña Marlí escuchó todo con paciencia, y cuando Valentina terminó, dijo: «Hija, sabes lo que tienes que hacer. Tienes que pedir disculpas de verdad, no una nota pública, no una declaración para la prensa. Tienes que mirar a los ojos de esa mujer y pedirle perdón de corazón». Valentina negó con la cabeza. «Ella nunca me recibirá. Gabriel dejó claro que no quiere nada conmigo. No se trata de lo que ellos quieren,
Se trata de lo que tú necesitas hacer. Tienes que intentarlo. Valentina pasó la noche en casa de su madre, durmiendo en la habitación que fue suya durante la infancia. Por primera vez en semanas, consiguió dormir profundamente. Cuando despertó, se sintió diferente. Aún cargaba el dolor, la culpa, el arrepentimiento, pero también sentía algo nuevo: determinación. No la determinación fría y calculadora que siempre la había guiado en los negocios, sino algo más genuino, un deseo real de arreglar lo que había roto. Aquella mañana, doña Marley preparó el desayuno que Valentina adoraba de niña: pan francés calentito, mantequilla, café con leche y frutas. Sentadas a la mesa, la madre miró a su hija con cariño. «Sabes, Valentina, cuando eras pequeña, siempre decías que querías cambiar el mundo. ¿Recuerdas?» Valentina sonrió débilmente. «Recuerdo. Era tan idealista». No era idealismo, era bondad. Veías a un niño con hambre en la escuela y compartías tu almuerzo. Veías a alguien triste e ibas a conversar. Tenías un corazón enorme, hija. Solo lo olvidaste en el camino. Las palabras tocaron profundamente a Valentina. Recordó a aquella niña que fue un día, antes de que la ambición lo consumiera todo. «Mamá, ¿cómo lograste mantener tu bondad a pesar de todo? Pasaste por tanto, criaste a una hija sola, trabajaste tanto». Doña Marley sonrió. «Porque siempre supe que la bondad no es debilidad, es fuerza. Es elegir ser humana incluso cuando el mundo intenta endurecerte. Y nunca dejé que las dificultades me robaran eso». Valentina pasó algunos días más en casa de su madre, ayudándola en tareas simples del día a día. Fueron juntas al mercado, cocinaron juntas, vieron telenovelas juntas, cosas que Valentina no hacía en años y que ahora parecían tener un significado especial. Cada día se sentía más conectada consigo misma, más cercana a la persona que había sido antes de construir todas aquellas capas de protección y frialdad. En los días siguientes, Valentina comenzó a buscar información sobre doña Celia. Descubrió que vivía en un barrio sencillo de Iztapalapa, en un conjunto habitacional. Trabajaba como voluntaria en una iglesia local, ayudando a distribuir alimentos a familias necesitadas. Valentina dudó varias veces antes de ir hasta allí. Tenía miedo al rechazo, miedo de enfrentar nuevamente el dolor que había causado, pero finalmente un jueves por la tarde reunió coraje. Se vistió de forma sencilla, sin los trajes caros ni las joyas llamativas, solo jeans y una blusa blanca. Tomó un autobús hasta el barrio, algo que no hacía en años, y caminó por las calles hasta encontrar la dirección. Durante el trayecto en autobús, Valentina observó a las personas a su alrededor. Una señora con bolsas de compras, un joven estudiando para un examen, una madre calmando a un bebé llorón, todas viviendo sus vidas, con sus desafíos y alegrías, y se dio cuenta de cuánto se había aislado de ese mundo real, viviendo en una burbuja de lujo y superficialidad. Cuando tocó el timbre del apartamento de doña Celia, su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. La puerta se abrió, y allí estaba ella, la mujer que Valentina había humillado, más vieja, más frágil, pero con los mismos ojos amables. Doña Celia la reconoció inmediatamente. Su expresión cambió, volviéndose cautelosa, pero no hostil. Valentina: «Doña Celia, yo sé que no tengo derecho a estar aquí, sé que no merezco su tiempo, pero necesitaba venir, necesitaba hablar con usted». La anciana dudó, pero luego abrió la puerta un poco más. «Pase». El apartamento era pequeño, limpio, acogedor. Fotos de Gabriel en varias fases de su vida decoraban las paredes. Había un sofá sencillo, una mesa de comedor, una cocina integrada. Todo muy diferente del lujo al que Valentina estaba acostumbrada, pero había algo allí que su apartamento nunca tuvo: calor humano. Sentaron. Doña Celia ofreció agua, pero Valentina la rechazó educadamente. Se quedaron en silencio por unos segundos antes de que Valentina comenzara a hablar, la voz entrecortada. «Doña Celia, vine aquí a pedirle perdón, de verdad. No porque quiera limpiar mi imagen o porque esté intentando recuperar algo.
Vine porque lo que le hice fue imperdonable, fue cruel, fue inhumano, y lo llevo conmigo todos los días desde aquella noche. La anciana la observaba quieta, dejándola continuar. Estaba tan preocupada por parecer importante, por mantener esa imagen de éxito, que olvidé completamente ser humana. Usted vino a mí con amabilidad, con cariño, y yo respondí con desprecio. Le arrojé vino, la humillé públicamente, y nada de lo que diga ahora va a borrar eso. Nada va a quitar el dolor que causé, pero necesitaba que usted supiera que entiendo la gravedad de lo que hice y que estoy verdaderamente arrepentida. Doña Celia suspiró suavemente. Sus manos, arrugadas pero firmes, descansaban en su regazo. Valentina, no voy a mentir y decir que no dolió. Dolió mucho, pero ¿sabe lo que dolió más? Fue ver a alguien tan joven, tan capaz, tan llena de potencial, desperdiciando todo eso con arrogancia y frialdad. Lo sé, y quiero cambiar. No sé si puedo. No sé si es demasiado tarde, pero quiero intentarlo. La anciana la estudió por un largo momento antes de decir: la perdono, Valentina. No porque lo merezca, sino porque guardar rencor solo me hace daño a mí misma. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa que todo esté bien. Significa solo que elijo no cargar más con ese peso. Valentina sintió las lágrimas escurrir libremente. Gracias, gracias por darme esto, incluso sin yo merecerlo. Conversaron un poco más. Doña Celia contó sobre Gabriel, sobre cómo él siempre había sido un niño sensible, inteligente, determinado. Cómo ella lo había criado sola, al igual que la madre de Valentina. Cómo él siempre había ayudado a quien lo necesitaba, incluso cuando no tenía mucho. Mi hijo no hizo lo que hizo por venganza, explicó doña Celia. Él lo hizo porque necesitaba mostrarte que tus acciones tienen consecuencias, que no puedes tratar a las personas como basura solo porque crees que estás por encima de ellas. Él tenía razón, completamente razón. Doña Celia ofreció té y esta vez Valentina aceptó. Mientras la anciana lo preparaba, Valentina miró más atentamente a su alrededor. Vio libros sobre la mesa, todos relacionados con espiritualidad y bondad. Vio fotos de Gabriel niño, siempre sonriendo. Vio un pequeño altar con velas e imágenes religiosas. Aquel hogar sencillo respiraba paz y amor, algo que el lujoso apartamento de Valentina nunca tuvo. Cuando se sentaron de nuevo para tomar el té, doña Celia dijo: «Sabe, Valentina, yo ya pasé por muchas cosas en la vida. Perdí a mi marido joven, crié a mi hijo sola, trabajé en 3 empleos al mismo tiempo para poner comida en la mesa, pero nunca perdí la fe en la bondad de las personas, porque creo que todos podemos cambiar si queremos de verdad». «Usted es increíble», murmuró Valentina. «¿Cómo puede ser tan amable después de lo que le hice? Porque guardar rabia solo me haría daño, y porque veo en usted lo que mi hijo vio un día, potencial para ser mejor». Cuando Valentina salió del apartamento de doña Celia, se sintió diferente, más ligera, en cierto modo. El perdón no borraba lo que había hecho, pero le daba una oportunidad de seguir adelante sin el peso abrumador de la culpa total. En las semanas siguientes, Valentina comenzó a reconstruir su vida, pero de una forma diferente. No volvió al mundo corporativo agresivo. En su lugar, comenzó a trabajar como consultora voluntaria para pequeñas empresas, ayudando a emprendedores principiantes a estructurar sus negocios. Usó todo el conocimiento que había acumulado a lo largo de los años, pero ahora con un propósito diferente: ayudar, no dominar. Vendió el lujoso apartamento en Polanco y compró uno más pequeño, más modesto, en la colonia Doctores, cerca de donde vivía su madre. Simplificó su vida, recortó gastos innecesarios, aprendió a vivir con menos, y descubrió que, irónicamente, estaba más feliz de lo que nunca había estado. Un día, 3 meses después de que todo se desmoronara, Valentina estaba en una cafetería cercana a la casa de su madre cuando vio a Gabriel entrar. Él la vio también y por un momento pareció considerar irse, pero entonces, para sorpresa de ella, caminó hasta su mesa. «¿Puedo sentarme?»,
preguntó él. Por favor. Pidieron café y se quedaron en silencio por unos instantes antes de que Gabriel hablara. Mi madre me contó sobre su visita. Lo siento por haberme aparecido sin avisar. Yo solo... No. Él la interrumpió. Fue bueno. Ella se quedó conmovida. Dijo que vio sinceridad en usted por primera vez. Valentina sonrió tristemente. Su madre es una mujer increíble, demasiado generosa considerando lo que hice. Gabriel asintió. Ella siempre fue así. Enseña con el ejemplo. Conversaron por más de una hora. Gabriel contó cómo había amasado su fortuna, usando conocimientos de finanzas e inversiones inteligentes. Explicó que siempre había preferido quedarse en segundo plano, sin llamar la atención, y admitió que realmente había creído en Valentina al principio, viendo en ella el potencial para ser más que solo una empresaria exitosa. Pero te perdiste en el camino, dijo él sin crueldad, solo constatando un hecho. Y cuando vi cómo trataste a mi madre, me di cuenta de que ya no podía apoyar eso. No se trataba de venganza, se trataba de integridad. Lo entiendo, y tenías razón. Gabriel tomó un sorbo de café antes de continuar. Sabes, Valentina, cuando trabajé en tu empresa, yo veía cómo tratabas a la gente. Siempre hubo esa distancia, esa frialdad. Pero también veía momentos en los que realmente te importaba un proyecto, un resultado. Pensé que quizás, con el tiempo, madurarías, que el éxito no se te subiría a la cabeza, pero sucedió lo contrario. Dejé que el éxito me definiera, dejé que se volviera más importante que cualquier otra cosa. Y ahora, ¿qué estás haciendo? Valentina contó sobre el trabajo voluntario, sobre ayudar a pequeños emprendedores, sobre la vida más sencilla que estaba construyendo. Gabriel escuchó con atención genuina. Cuando se despidieron, Gabriel dijo algo que quedó resonando en la mente de Valentina. Las personas pueden cambiar, Valentina, si realmente quieren. Espero que tú lo logres. Y Valentina lo estaba intentando. Todos los días, intentando. 6 meses pasaron desde la noche fatídica en el Gran Hotel de la Ciudad de México. Valentina despertó temprano una mañana de sábado, como se había acostumbrado a hacer, no porque tuviera reuniones urgentes o contratos que cerrar, sino porque le gustaba disfrutar del silencio de la ciudad antes del movimiento. Preparó café en la pequeña cocina del apartamento en la colonia Doctores, mirando por la ventana la calle aún vacía, y sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía: paz. La vida era completamente diferente ahora. Ya no tenía chofer particular, secretarias u oficinas lujosas. No participaba en eventos corporativos ni aparecía en revistas de negocios. Pero había algo más valioso que había conquistado: el respeto genuino de personas que realmente importaban. Y, lo que es más importante, respeto por sí misma. Valentina continuaba trabajando como consultora voluntaria, ahora ligada a una ONG que apoyaba a emprendedores de bajos ingresos. Usaba toda su experiencia y conocimiento para ayudar a personas que estaban comenzando, que tenían sueños pero no sabían cómo estructurarlos. Era un trabajo que no pagaba los salarios millonarios de antes, pero traía una satisfacción que el dinero nunca había traído. Aquella mañana específica tenía un compromiso especial. Había sido invitada a dar una charla sobre segundas oportunidades y nuevos comienzos, organizada por una institución de apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad. Cuando recibió la invitación, dudó mucho antes de aceptar. Hablar públicamente sobre su caída, sobre sus errores, sobre lo que había aprendido, era aterrador, pero doña Marley, su madre, la había animado. Hija, si tu historia puede ayudar a alguien a no cometer los mismos errores, vale la pena. Valentina se arregló con cuidado. Eligió un vestido sencillo, azul claro, sin extravagancias. Se recogió el cabello en una cola de caballo y usó solo aretes pequeños. Se miró en el espejo y vio a una mujer diferente de aquella que un día había comandado una empresa millonaria. Pero también vio a alguien más auténtica, más humana, más íntegra. El evento sería en una comunidad del sur de la Ciudad de México. Valentina tomó el metro.
algo que hacía regularmente ahora y que al principio le causaba una sensación extraña, pero que con el tiempo se había vuelto natural. Durante el trayecto, revisó mentalmente lo que diría. No tenía un discurso memorizado, solo su verdad. En el vagón, observó a las personas a su alrededor. Una mujer cansada volviendo del trabajo nocturno, un grupo de jóvenes yendo a un curso, un señor leyendo el periódico, cada uno con su historia, sus desafíos, sus victorias silenciosas. Valentina sonrió para sí misma, pensando en cómo antes habría mirado a esas personas con superioridad. Ahora veía solo humanidad compartida. Cuando llegó al lugar, fue recibida calurosamente por la coordinadora del proyecto, una mujer llamada Francisca, que trabajaba desde hacía años ayudando a mujeres a levantarse después de momentos difíciles. Valentina, qué bueno que vino. Las mujeres aquí están ansiosas por escucharla. Muchas han pasado por pérdidas, caídas, momentos de desesperación. Su historia puede inspirarlas. La sala estaba llena, unas 40 mujeres de edades variadas, algunas con hijos en brazos, otras más ancianas. Todas miraban a Valentina con expectativa. Ella subió al pequeño escenario improvisado, tomó el micrófono y respiró hondo. Buenos días, mi nombre es Valentina Montero, y hace 6 meses perdí todo lo que creía que definía quién era. Contó todo. La trayectoria de éxito, la arrogancia que había desarrollado, el momento en que humilló a doña Celia, la caída de la empresa, la revelación sobre Gabriel. No omitió nada. No intentó pintarse como víctima. Asumió la responsabilidad por cada elección, por cada palabra cruel, por cada acción egoísta. Yo creía que el éxito era sobre poder, sobre estar por encima de las personas, sobre tener más que los demás, pero aprendí de la forma más dolorosa posible que el éxito real es sobre quién eres cuando nadie te está mirando. Es sobre cómo tratas a las personas que no pueden ofrecerte nada a cambio. Es sobre integridad, empatía, humanidad. Mientras hablaba, vio a algunas mujeres en la audiencia secándose las lágrimas. Otras asentían con la cabeza, reconociendo en las palabras de Valentina pedazos de sus propias historias. No estoy aquí para decir que todo está bien, que recuperé todo lo que perdí, porque no lo recuperé. Mi empresa ya no existe de la forma en que era. Mi reputación en el mundo corporativo está manchada, quizás para siempre. Pero gané algo mucho más valioso. Me encontré de nuevo. Aprendí a vivir con menos, pero a sentir más. Aprendí que caer no es el fin, es solo el comienzo de un camino diferente. Cuando terminó, hubo silencio por unos segundos antes de que aplausos emocionados llenaran la sala. Las mujeres se levantaron, algunas vinieron a abrazarla, otras compartieron sus propias historias. Una joven llamada Juliana, con un bebé en brazos, contó que había perdido su empleo durante el embarazo y estaba luchando por empezar de nuevo. Escucharla me da esperanza de que sí puedo levantarme. Valentina abrazó a Juliana y le susurró: lo lograrás, y si necesitas ayuda, búscame. Encontraremos un camino juntas. Otra mujer, doña Rita, más anciana, contó entre lágrimas que había perdido todo en una estafa financiera y pensaba que era demasiado tarde para empezar de nuevo a los 60 años. Valentina le tomó las manos y dijo: nunca es tarde. Nunca. Usted tiene experiencia, sabiduría. Eso vale más que cualquier dinero. Valentina escuchó a cada una con atención genuina, sin prisa, sin juzgar, y sintió que, por primera vez en 1900, mucho tiempo, estaba realmente haciendo la diferencia. Al salir del evento, ya al final de la tarde, Valentina caminó por las calles de la comunidad. Observó las casas sencillas, los niños jugando, la gente conversando en las aceras, y pensó en cómo durante años había mirado lugares así con una mezcla de lástima y superioridad, feliz de haber escapado de aquella realidad. Pero ahora veía con otros ojos. Veía fuerza, resiliencia, comunidad. Veía lo que realmente importaba. Cuando llegó a la parada de autobús, alguien le tocó el hombro. Se giró y vio a Gabriel. Él estaba allí, con una
sonrisa suave en el rostro. «Gabriel, ¿qué estás haciendo aquí?» «Francisca es mi prima. Ella me contó que hablarías hoy. Espero que no te importe, pero vine a escuchar». Me quedé al fondo de la sala. Valentina sintió una mezcla de sorpresa y nerviosismo. «¿Escuchaste todo?» «Escuché, y fue poderoso, sincero». Comenzaron a caminar juntos, sin rumbo fijo. Gabriel contó que continuaba invirtiendo, pero ahora se enfocaba en proyectos de impacto social. Ayudaba a startups orientadas a la educación, la salud y la inclusión. Valentina habló sobre su trabajo en la ONG, sobre las personas que estaba ayudando, sobre cómo su vida había cambiado completamente. «¿Estás feliz?», preguntó Gabriel, genuinamente curioso. Valentina pensó por un momento. «Sabes, feliz quizás sea una palabra fuerte, pero estoy en paz, y creo que, para mí, eso es suficiente ahora». Se detuvieron en una pequeña plaza. Niños jugaban, familias conversaban. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Gabriel la miró y dijo: «Valentina, admiro tu coraje. No es fácil reconstruir después de caer tan públicamente. No es fácil admitir errores y realmente cambiar. No tuve elección. O cambiaba o... bueno, no sé qué habría sido de mí. Pero elegiste cambiar de la manera correcta. Mucha gente en tu lugar solo fingiría. Contrataría asesores de imagen, intentaría manipular la narrativa. Tú elegiste el camino más difícil, la verdad». Valentina sonrió tristemente. «La verdad era lo único que me quedaba». Gabriel dudó antes de hablar de nuevo. «Mi madre pregunta por ti a veces. Se alegra de saber que estás bien. Doña Celia es un ángel. No sé si algún día podré retribuir su generosidad al perdonarme». «Ya lo estás retribuyendo al cambiar, al usar tu historia para ayudar a otras personas. Eso significa más para ella de lo que imaginas». Se sentaron en un banco de la plaza, observando el movimiento. Gabriel contó sobre un proyecto nuevo que estaba desarrollando, una plataforma de microcréditos para mujeres emprendedoras. Valentina se animó, ofreciendo ideas, sugerencias. Era como en los viejos tiempos, cuando trabajaban juntos, pero ahora sin jerarquías, sin máscaras. Solo dos personas conversando de igual a igual. Cuando se despidieron, Gabriel dijo algo que se quedó con Valentina. «Sabes, siempre creí que tenías potencial para ser extraordinaria. Solo que no sabía que sería de esta forma. Pero creo que esta versión tuya es mucho mejor que la anterior». Valentina volvió a casa aquella noche reflexionando sobre todo, sobre cuánto había perdido, pero también sobre cuánto había ganado. Había perdido una empresa, una reputación, un estilo de vida, pero había ganado humildad, empatía, un propósito verdadero. En las semanas siguientes, Valentina continuó con su trabajo voluntario, ahora con aún más dedicación. Ayudó a una joven emprendedora a estructurar un negocio de costura, exactamente como su madre hacía. Apoyó a un grupo de mujeres a crear una cooperativa de artesanía. Daba charlas siempre que era invitada, compartiendo su historia sin filtros, sin miedo al juicio. Fue a través de una de esas charlas que conoció a Andrés, un abogado que trabajaba con derechos de pequeños emprendedores. Él se ofreció a ayudar a Valentina a formalizar mejor el trabajo voluntario que venía haciendo. «Está haciendo un trabajo increíble, pero sin estructura formal, es difícil expandir el impacto». La sugerencia plantó una semilla en la mente de Valentina, y fue en ese momento cuando llegó la llamada inesperada. Un día, recibió una llamada de Fernando Acevedo, el antiguo presidente del Consejo de Montero Inversiones. La empresa había sido vendida a un grupo internacional y los accionistas restantes recibirían su parte. Valentina tendría derecho a una cantidad significativa, resultado de años de trabajo y de las inversiones que había mantenido. «Valentina, sé que quizás no quiera saber esto», dijo Fernando, «pero me pareció justo informarle. El dinero será depositado en su cuenta en las próximas semanas». Ella agradeció, pero cuando colgó no sintió la emoción que esperaría sentir meses atrás. El dinero era bienvenido, claro, daría más seguridad,
permitiría ayudar a más personas. Pero ya no la definía. Ya no era la medida de su valor. Valentina conversó con su madre sobre qué hacer con los recursos. Doña Marlí, sabia como siempre, dijo: «Hija, ya sabes lo que tienes que hacer. Tu corazón ya decidió». Y tenía razón. Valentina decidió usar una parte significativa de los recursos para crear una fundación dedicada a la educación y el emprendimiento en comunidades de bajos ingresos. Sería su forma de retribuir, de transformar los errores del pasado en acciones positivas para el futuro. Conversó con Gabriel sobre la idea, y él ofreció ayuda en la estructuración. «Pero con una condición», dijo él con una sonrisa. «Mi madre tiene que ser la presidenta honoraria». Valentina rió con lágrimas en los ojos. «Me encantaría eso». Cuando presentaron la propuesta a doña Celia, la anciana se emocionó. «¿Están seguros? Yo soy solo una señora sencilla». «Exactamente por eso», dijo Valentina, tomándole las manos. «Usted representa todo lo que esta fundación quiere promover. Bondad, generosidad, fuerza. Usted me enseñó más en unos minutos que años de MBA. Por favor, acepte». Doña Celia aceptó, y en los meses siguientes trabajaron juntas en la creación de la Fundación Reinicio. El nombre fue sugerencia de Valentina, y todos estuvieron de acuerdo de inmediato. La fundación ofrecería cursos gratuitos, mentoría, microcréditos y apoyo psicológico para personas que quisieran emprender o volver a empezar después de momentos difíciles. Durante los preparativos, Valentina pasó mucho tiempo con doña Celia, aprendiendo más sobre la vida de la anciana, sobre su sabiduría, sobre su forma de ver el mundo. Descubrió que doña Celia había enfrentado desafíos inimaginables, pero nunca había perdido la fe en la bondad humana. «Sabes, Valentina», dijo un día, mientras tomaban té, «la vida siempre nos da segundas oportunidades. El secreto es tener humildad para aceptarlas». La inauguración oficial fue un sábado soleado, en un espacio alquilado en el centro de la Ciudad de México. No era lujoso como los eventos que Valentina solía frecuentar, pero estaba lleno de vida. Personas de todas las edades, voluntarios, futuros beneficiarios, socios. La prensa estaba allí, no para cubrir un escándalo, sino para documentar algo positivo naciendo de las cenizas del pasado. Valentina subió al escenario para hablar, pero esta vez sin nerviosismo. A su lado, doña Celia, Gabriel, doña Marlí y todo el equipo de la fundación. «Hace un año», Valentina comenzó, «yo estaba en un escenario muy diferente a este, en un evento lujoso, rodeada de personas importantes, a punto de firmar el contrato más grande de mi vida. Yo creía que aquel era el culmen del éxito. Pero estaba completamente equivocada». Miró a doña Celia, que sonreía con los ojos brillantes. «El verdadero éxito no está en cuánto tienes, sino en cuánto das. No está en cuántas personas te admiran, sino en cuántas vidas tocas de forma positiva. Y yo aprendí eso de la forma más difícil posible». Valentina contó resumidamente su historia, sin esconder los errores, pero enfocándose en las lecciones. Habló sobre la importancia de tratar a todas las personas con dignidad, independientemente de su estatus, sobre cómo la arrogancia puede destruir todo lo que se construye, y sobre cómo siempre hay tiempo para volver a empezar si hay una voluntad genuina de cambio. «Esta fundación nace de mi mayor error y de mi mayor lección. Existe para que otras personas no necesiten caer tan bajo para aprender lo que yo aprendí. Existe para decir que los reinicios son posibles, que las segundas oportunidades existen, y que todos nosotros, absolutamente todos, merecemos dignidad y oportunidad». Cuando terminó, los aplausos fueron cálidos y sinceros. Valentina vio a su madre secándose lágrimas de orgullo. Vio a Gabriela sintiendo con aprobación. Vio a doña Celia sonriendo de una forma que decía más que 1000 palabras. Después de la ceremonia, mientras conversaba con los participantes, una joven se acercó tímidamente. «Valentina, ¿puedo hablar con usted?» «Claro». La joven, que se presentó como Beatriz, contó que había perdido su empleo recientemente después de un error grave que había cometido. Se sentía sin esperanza, pensando que nunca más podría levantarse. Pero escuchando su historia hoy,
Me di cuenta de que los errores no nos definen para siempre, que podemos aprender y crecer. Gracias por compartir eso. Valentina abrazó a Beatriz y le dijo, estarás bien, todo saldrá bien, y si necesitas ayuda, aquí estamos. Por la noche, cuando todos ya se habían ido y el espacio estaba vacío, Valentina se quedó sola por unos minutos mirando a su alrededor. Pensó en todo lo que había vivido en el último año, la gloria, la caída, la reconstrucción, y se dio cuenta de que, irónicamente, perderlo todo había sido lo mejor que le pudo haber pasado, porque la había forzado a confrontar quién era realmente y a decidir quién quería ser. Su celular sonó. Era un mensaje de Gabriel. Felicidades por el evento. Mi madre no para de hablar de lo feliz que está. Y yo también lo estoy. Lo lograste, Valentina. Lograste transformarte, de verdad. Ella sonrió escribiendo una respuesta. Gracias por todo, por mostrarme en lo que me había convertido, por darme la oportunidad, incluso sin saberlo, de convertirme en alguien mejor. Meses se transformaron en años. La Fundación Reinicio creció, ayudando a cientos de personas a estructurar negocios, a levantarse de caídas, a encontrar propósito. Valentina continuó trabajando incansablemente, pero ahora con un objetivo diferente al que tenía antes. Ya no quería poder o reconocimiento, quería solo hacer la diferencia. Ella y Gabriel desarrollaron una amistad genuina. No era romance, era algo más profundo, respeto mutuo, admiración, asociación en la construcción, de algo mayor. Doña Celia se convirtió en una figura querida en la fundación, siempre presente, siempre generosa con consejos y abrazos. Valentina nunca volvió al mundo corporativo tradicional, nunca intentó reconstruir Montero Inversiones o recuperar el estatus que tenía antes, porque había aprendido que aquel estatus era vacío. Estaba basado en apariencias, no en sustancia. 5 años después de la noche fatídica, Valentina fue invitada a dar una conferencia en el ITAM, su antigua universidad. Cuando subió al escenario del auditorio repleto de jóvenes estudiantes de administración, sintió una emoción profunda. Allí estaba ella, de vuelta al lugar donde todo había comenzado, pero como una persona completamente diferente. De camino a la universidad, Valentina pasó por Paseo de la Reforma, donde se encontraba el antiguo edificio de Montero Inversiones. Se detuvo por un momento, mirando el edificio de cristal que un día había representado su mayor orgullo. Ahora otra empresa ocupaba esos pisos. Otros ejecutivos tomaban decisiones allí, y Valentina sintió solo gratitud por no estar más atrapada en aquel mundo. Cuando me gradué aquí, comenzó la conferencia, estaba absolutamente segura de que el éxito significaba llegar a la cima, no importaba cómo. Significaba tener más dinero, más poder, más estatus que cualquier otra persona. Y durante años perseguí eso con todo lo que tenía. Hizo una pausa, mirando los rostros jóvenes y atentos. Lo logré. Llegué a la cima. Construí una empresa millonaria. Estaba a punto de firmar el contrato más grande de mi vida, pero estaba completamente vacía por dentro. Y cuando caí, cuando lo perdí todo, me di cuenta de que nunca había tenido realmente nada de valor. Valentina contó su historia una vez más, ahora con la perspectiva de años de reflexión y crecimiento. Habló sobre los errores, las lecciones, la transformación. Compartió números concretos de la Fundación Reinicio. Más de 500 personas ya habían sido ayudadas, 200 negocios estructurados, innumerables vidas transformadas. Y terminó diciendo, ustedes saldrán de aquí con diplomas, con conocimiento, con ambición, y eso es maravilloso. Pero por favor, no cometan el error que yo cometí. No sacrifiquen su humanidad en el altar del éxito. No traten a las personas como escalones para subir, porque al final, lo que realmente importa no es cuánto tienen, sino quiénes son, y ninguna cantidad de dinero o poder vale la pérdida de su alma. El auditorio quedó en silencio por un momento, antes de estallar en aplausos. Los estudiantes se levantaron.
Algunos tenían lágrimas en los ojos, y Valentina supo que su mensaje había llegado al menos a algunas de aquellas mentes jóvenes y ambiciosas. Después de la conferencia, varios estudiantes la buscaron para conversar. Un joven llamado Ricardo, en el último año de la carrera, preguntó: «Valentina, ¿se arrepiente de haber construido Montero Inversiones? ¿De haber buscado el éxito?». Ella pensó cuidadosamente antes de responder. «No me arrepiento de haber buscado el éxito. Me arrepiento de haber definido el éxito de la forma equivocada. Si pudiera volver, mantendría la ambición, el trabajo duro, la determinación, pero cambiaría completamente mis valores. Trataría a las personas con respeto desde el principio. Usaría mi conocimiento para elevar, no para dominar». Cuando salió de la universidad, encontró un espejo en el pasillo. Se detuvo, se miró por un largo momento. Vio los hilos blancos que comenzaban a aparecer en su cabello, las arrugas que se formaban en las comisuras de sus ojos, las señales de una vida vivida, de lecciones aprendidas, y sonrió, porque finalmente, después de todos aquellos años de búsqueda, Valentina Montero había encontrado lo que realmente buscaba. No estaba en la cima de un edificio corporativo, no estaba en un contrato millonario, no estaba en eventos lujosos o en páginas de revistas. Estaba dentro de ella, siempre lo había estado, solo necesitó perderlo todo para finalmente verlo. Y mientras caminaba por las calles de la Ciudad de México aquella tarde, sin chofer particular, sin guardias de seguridad, sin focos, Valentina sintió algo que nunca había sentido en sus días de gloria: verdadera libertad. Libertad de ser quien realmente era, sin máscaras, sin pretensiones, sin miedo. Se detuvo en un puesto de periódicos y compró un ejemplar de una revista de negocios. En la portada había la foto de una joven empresaria siendo celebrada como la nueva promesa del mercado. Valentina miró aquella imagen y envió una oración silenciosa: que aquella joven no cometiera los mismos errores, que encontrara el equilibrio antes de necesitar caer. Había perdido una empresa, pero se había encontrado a sí misma, y al final descubrió que esa era la única conquista que realmente importaba. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Valentina y doña Celia haya tocado su corazón. Si se emocionó con este viaje de caída y reconstrucción, deje su me gusta, suscríbase al canal y cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más le impactó de esta historia. ¿Fue la transformación de Valentina? ¿Fue la generosidad de doña Celia al perdonar? ¿O fue la lección de que nunca es tarde para volver a empezar? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias elecciones y valores. Cada historia es una oportunidad para aprender, para crecer, para emocionarse. Lo esperamos en el próximo episodio con una nueva historia que conmoverá sus emociones y le hará pensar sobre la vida de una forma diferente.